Física, un mundo en movimiento. Cuando uno intenta hacer algo, algunas veces encontramos resistencia. Si tenemos suerte, encontraremos otros caminos. Pero superar la resistencia siempre requiere de cierta energía. Y dependiendo del camino disponible, la resistencia puede cambiar dramáticamente. Estos mismos principios se pueden aplicar a la resistencia en los circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Circuitos en serie y en paralelo. En este episodio de Un Mundo en Movimiento, investigaremos los circuitos eléctricos que tienen más de un resistor. Aprovecharemos las investigaciones hechas en los laboratorios para determinar cómo varía la resistencia en los circuitos en serie y en paralelo. Analizaremos los efectos que tienen estas conexiones en un tranvía histórico. Al final de este programa podrán distinguir entre circuitos en serie y en paralelo y calcular la corriente, voltaje o resistencia de los mismos. Hola. Bienvenidos. Gracias. ¿A dónde vamos? Podemos ir a cualquier parte mientras haya vías y el tendido aéreo. ¿El tendido aéreo es el que suministra la energía? Sí, a través del tendido aéreo pasamos 600 voltios de corriente directa al tranvía mediante la pértiga que está en el techo. ¿Y de dónde viene la energía? La energía baja del cable a la pértiga y de allí pasa a los resistores y luego al controlador aquí dentro que el conductor opera. El conductor selecciona la cantidad de energía que debe enviar a los motores para que le den la velocidad que desea. Lo que hace es evitar que la corriente pase por los resistores, permitiendo así que fluya más corriente a los motores para alcanzar la velocidad que se desea. Este diagrama representa el circuito más sencillo que verán. ¿Recuerdas cuáles son las partes aquí, Chelsea? Claro. Las dos líneas paralelas representan la fuente de energía, una pila. Sí, y estas líneas rectas son los cables que conectan la pila al resistor, que es esta línea en zigzag. Bien. ¿En qué dirección fluye la corriente, Jason? La corriente es un flujo de electrones, así que se aleja de la terminal negativa de la pila. Se mueve a través del circuito hacia la terminal positiva. Cierto. ¿Y qué es lo que hace que se muevan los electrones? La diferencia de potencial en la pila, que es la fuente del campo eléctrico en los conductores. Y los electrones en el campo experimentan una fuerza porque están cargados. Bien hecho. Ahora estudiaremos los circuitos que tienen más de un resistor. Podemos demostrar el efecto de los resistores en serie con este aparato. Esta abrazadera representa la resistencia y el flujo de agua representa la corriente en un circuito eléctrico. Cuando no hay resistencia en el camino, la velocidad del flujo es grande, pero si apretamos la abrazadera, aumentamos la resistencia y la velocidad del flujo disminuye. Si agregamos un segundo resistor, que en este caso sería apretando más la abrazadera, obtenemos el mismo efecto. De nuevo se reduce la corriente. Cuando tenemos más de un resistor, pero solamente un trayecto para la corriente, tenemos un circuito en serie. ¿Cómo se relacionan el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito en serie? Pues en el caso del agua, a mayor resistencia, menos flujo de agua. Entonces, en un circuito eléctrico, eso quiere decir que la corriente se reduce cuando se agrega resistencia. Correcto. También tenemos otra variable, que es la diferencia de potencial. ¿Cómo podría afectar, Jason? Pues no lo sé. Recuerden que la diferencia de potencial está relacionada con la energía, y la energía siempre se conserva en un sistema aislado. Tal vez podríamos tratar de medirla. Buen punto, Chelsea. Después de todo, es una relación empírica. Nos encontramos en el área de mantenimiento. Aquí tenemos acceso a todo el equipo mecánico del tranvía y a casi todo el equipo eléctrico. Aquí abajo tenemos los motores de tracción y podemos acceder a ellos. Tenemos el cilindro del freno, el receptor de aire, los resistores y el compresor. ¿Dónde están los resistores? Los resistores están aquí a tu derecha. Aquí tenemos los 3 grupos de resistores.
¿Y a dónde van estos cables? Los cables vienen del controlador a través de los resistores y regresan de nuevo al controlador y hacia los motores de tracción en cada juego de ruedas. ¿Cuál es el nivel de resistencia de estos resistores en un circuito? En estos tres grupos de resistores tenemos una resistencia de 6,5 a 7 ohms para el tranvía. Bien, la corriente es de 57.9 miliamperes. Esa es la corriente total. Bien, ahora pueden desconectar su fuente de energía y medir la resistencia de cada resistor. Sí, voy a cambiar la configuración del medidor. Y el primer resistor es 15.1 ohms. Sí. El segundo resistor es 25.1 ohms. Y el tercero es 44.6 ohms. ¿Listo? Los tenemos. Bien, y ya conocen la diferencia de potencial de la fuente de energía que estamos utilizando. ¿Sí? Es de 5.0 voltios. Correcto. En un circuito, la corriente adquiere potencial eléctrico en la pila y esa energía adquiere otra forma en el resistor. En un circuito en serie hay más de un resistor y cada uno convierte parte del potencial eléctrico. La ley de la conservación de la energía nos dice que la energía eléctrica transformada en los resistores será igual a la energía eléctrica que proporcionó la pila. Chelsea, ¿qué debemos hacer para calcular cómo afectan estos resistores en serie a la corriente? En un circuito sencillo, el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. ¿La podemos aplicar aquí? Podemos, pero ¿cómo? Conocemos el voltaje total y la corriente total. Así que podríamos calcular la resistencia total del circuito. Bien pensado, Jason. Y podemos comparar ese valor con la suma de los resistores. La ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Podemos sustituir el voltaje. Habíamos dicho que eran 5.0 voltios. Y sustituimos la corriente por 0.0579 amperes. Lo dividimos y obtenemos 86.4 ohms. Y si redondeamos, tenemos una resistencia total de 86 ohms. Bien hecho. Ahora vamos a comparar el valor que obtuvimos con la suma de las resistencias que midieron. Parece que son similares. La suma es de 15.1 ohms, más 25.1 ohms, más 44.6 ohms. ¿Y qué obtenemos? 84.8 ohms, casi el mismo valor que nos dio la ley de Ohm. Muy bien. ¿Cómo pueden resumir esta relación? En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Correcto. Y así escribimos la ecuación que indica que la resistencia total es la suma de todas las resistencias en el circuito. Un mundo en movimiento. En un circuito en serie, toda la corriente viaja a través de los resistores, así que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Claro que a medida que aumenta el número de resistores, la corriente se reduce si no cambiamos el voltaje que suministramos. O, si existe una interrupción en el circuito, toda la transformación de energía se detendrá. Nos explicaron que cuando un tranvía se mueve a su velocidad más baja, los motores y todos los resistores están conectados en serie. Si conocemos el voltaje y la corriente con la que operan los tranvías, podemos calcular la resistencia total y la potencia del tranvía a su velocidad más baja. ¿Sí? La velocidad de ese tranvía se controla alterando el tipo de conexión entre los motores y las bobinas de los resistores. La fuente de energía se conecta mediante el tendido aéreo y el circuito se completa con la conexión de las ruedas a los rieles. Esta conexión a tierra permite que la corriente fluya. A la velocidad más baja, los motores y todos los resistores están conectados en serie. Los motores tienen resistencia, lo mismo que los resistores, pero solo estamos interesados en la resistencia total.
Así que podemos dibujar un solo resistor y marcarlo como R. Así es más fácil. Hemos marcado todos los valores que conocemos. La corriente se mantiene cerca de 300 amperes. Y el voltaje del cable es de 600 voltios. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál es la resistencia total? Si usamos la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la distancia, Si dividimos entre I, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Bien, y sustituyendo, tenemos 600 voltios divididos entre 300 amperes. El resultado es 2.00 ohms. bien. ¿Les parece que esta resistencia es muy pequeña? Pues me parece extraño considerando que el voltaje y la corriente son mucho mayores. Los tranvías están diseñados para tener poca resistencia y así maximizar la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Un foco de 100 watts convierte la energía eléctrica en luz en una proporción mayor que un foco de 60 watts. ¿Cuál tiene mayor resistencia? Si conocemos que la energía es igual al voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia y despejamos, tenemos que resistencia es igual al voltaje al cuadrado dividido entre la energía. Podemos ver que la resistencia es inversamente proporcional a la energía. Así que cuando dos focos están funcionando con el mismo voltaje, digamos 110 voltios, el foco de 100 watts tiene una resistencia menor que el de 60. Y gracias a su resistencia menor, permite el paso de más corriente y más energía se convierte en calor y en luz. Ahora podemos calcular la energía o potencia del tranvía. Bien, energía es igual a corriente multiplicada por voltaje. Y conocemos esos valores. La corriente es igual a 300 amperes y el voltaje es igual a 600 voltios. Entonces, ¿qué obtenemos? 180.000 watts. O 180 kilowatts. Buen trabajo. Es mucha energía. Tienes razón. Es equivalente a la energía disipada por 1800 focos de 100 watts. Imagínense lo que iluminaría. ¿Es verdad? Este es el controlador. Vamos a quitarle la cubierta. Fred, pásala ya, por favor. ¿Qué es todo esto? Es la parte interior del controlador. Voy a mover el deflector de arco para acá para que puedan ver el interior. Recuerdan que cuando estaba manejando el tranvía movía esta manija grande. Es la manija del controlador que controla la velocidad del tranvía y esta otra manija es un mecanismo de retroceso que controla la dirección del tranvía. Acá tenemos las placas de contacto y estas se llaman lengüetas. Lo que sucede es que cuando el conductor mueve la manija del controlador y estas lengüetas tocan las placas de contacto, se interrumpe la resistencia de los resistores que están debajo del tranvía. Permitimos que los motores eléctricos reciban un poco de electricidad. Si lo coloco en la primera muesca, obtengo un poco de energía y conforme paso a las siguientes muescas, interrumpo la resistencia y al interrumpir más resistencia, permito el paso de más energía y por lo tanto aumento la velocidad del tranvía. ¿De qué están hechas las lengüetas? Las lengüetas y los contactos están hechos de cobre. ¿Por qué cobre? Porque el cobre es muy buen conductor de la electricidad. Y hablando de mantenimiento, ¿qué tan importante es? El mantenimiento es muy importante, sobre todo en el controlador, porque lo ideal es que exista un contacto perfecto entre las lengüetas y las placas de contacto. Vean que la superficie es muy lisa y brillante, pero acá abajo se ve un poco negro y picado. Si lo tocan con los dedos, verán que se siente áspero. Algunas veces, cuando estamos operando el controlador, escuchamos y olemos una chispa de electricidad. Eso significa que algo se quema dentro del controlador. Cuando realizamos el mantenimiento del controlador, lo limpiamos muy bien. Eliminamos ese carbón y tratamos de limar las picaduras para que sigamos teniendo un buen contacto entre las lengüetas y estas placas de contacto. Cuando el tranvía va a la velocidad más baja, todas las bobinas de los resistores y los motores están conectados en serie.
A velocidad media, el conductor mueve el controlador para evitar algunos resistores. Y a la máxima velocidad, solamente los motores con sus resistencias internas están en el circuito, pero no están conectados en serie. Cada motor tiene una conexión por separado. Un circuito en paralelo es aquel en donde la corriente puede fluir por más de un trayecto. A diferencia del circuito en serie, en el circuito en paralelo existe por lo menos un punto en donde la corriente principal se divide en dos o más corrientes secundarias y otro punto en donde esas corrientes se vuelven a unir. La corriente se sigue viendo afectada por la resistencia, igual que en el circuito en serie. Pero la corriente solo pasa a través de uno de esos resistores, así que la resistencia total no es simplemente la suma de todos los resistores. Cambiamos la disposición de los resistores en serie para imitar la forma en que están colocados cuando el tranvía está a máxima velocidad. Buen trabajo. ¿Pueden escribir la diferencia con el circuito en serie? Claro. Antes teníamos todos estos resistores en línea. Solo había un trayecto. Pero mira esto. En este circuito, la corriente sigue alejándose de la terminal negativa de la fuente de energía y regresa a la terminal positiva. Pero tiene 3 trayectos posibles. Y en cada trayecto, la corriente solo pasa por un resistor. Precisamente, en donde tenemos más de un trayecto para la corriente, tenemos un circuito en paralelo. Bien, así que medimos la corriente que fluye y la resistencia de cada resistor. Entonces podemos usar la ley de Ohm tal como lo hicimos antes para calcular la resistencia total. Bien, pero deben tener cuidado al momento de medir la corriente total porque se divide en 3 partes. Podemos conectar el ómetro de esta manera. Correcto, eso funciona. Y si sus conexiones están bien, pueden empezar. Ejercicio. En un circuito en serie, el aumento de potencial después de atravesar la pila es igual a la disminución de potencial cuando se pasa por todos los resistores. ¿Qué creen que suceda en un circuito en paralelo? Les tengo una pista. La ley de la conservación de la energía también funciona en este caso. No funcionó. ¿Qué quieres decir con que no funcionó? Parece que obtuvieron valores razonables. Medimos la resistencia como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Quieres decir con la ley de Ohm? Sí, la medición del voltaje total y de la corriente total nos permitieron calcular la resistencia. Igual que antes. Genial. No es genial. Obtuvimos una resistencia de 8.1 ohms, pero esa no es la resistencia total de los resistores. Bien. ¿Por qué dices que está bien? La regla del circuito en serie no funciona con los circuitos en paralelo. Pero antes de desarrollar una regla para los circuitos en paralelo, deben medir la corriente que circula en cada uno de los trayectos paralelos. Pensé que ya teníamos la corriente. Tienes la corriente total, pero cuando el trayecto se divide, también la corriente. Bien, eso no nos llevará mucho tiempo. Tengan cuidado. Como el circuito ha estado en operación, los resistores pueden calentarse mucho. La energía eléctrica que se transformó en térmica, ¿verdad? Sí, así es. Una pista para el ejercicio. Si todavía no han obtenido la respuesta al problema, ¿cuál es la caída de potencial después de pasar cada resistor? Les tengo una pista. Si un coulomb de carga gana energía en la pila, solo pasa por un resistor en el circuito. Recuerden que la energía se debe conservar. ¿Los resistores se calientan mucho? Normalmente no. Pueden alcanzar hasta 37 grados centígrados si hay mucho tráfico o si el coche se mueve muy despacio. Esto es cuando el controlador está colocado en las primeras muescas, pero normalmente no. Por lo general, al final del día están tibios, pero pueden tocarse con la mano. Están alrededor de 26 o 32 grados centígrados. ¿Y por qué están colgando debajo del coche? Están por debajo del coche para mantener un flujo de aire a través de los resistores que los mantiene frescos. Así no existe ningún problema. Además, arriba de los resistores tenemos una pantalla anticalor en caso de que haya un problema con estos o que nos quedemos atorados en el tráfico. En ese caso, se calientan mucho. Así protegemos la parte inferior del coche. Bien, ya tienen todos los valores que necesitan. ¿Cómo obtenemos la ecuación para calcular la resistencia? Empecemos con la corriente. Se divide en los empalmes, así que la corriente total debe ser igual a la suma de las corrientes en las proporciones paralelas. ¿Es así?
Déjame ver. La corriente total es igual a 0.62 amperes. Y tenemos 0.32 amperes más 0.19 amperes más 0.11 amperes, que nos da 0.62 amperes, lo mismo. Muy bien. Así que podemos escribir la ecuación como sigue. I total es igual a I1 más I2 más I3. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los valores que obtuvieron para la diferencia de potencial en cada resistor? La respuesta al ejercicio. Esta es la respuesta al ejercicio. La energía ganada por cada coulomb de carga en la pila es igual a la energía transformada por coulomb en los resistores. En otras palabras, la diferencia de potencial total en la pila es igual a la caída de potencial en cada resistor. Escribimos la ecuación como sigue. V es igual a V1 igual a V2 igual a V3 y así sucesivamente para cada resistor en paralelo. No es lo que obtuvimos en el circuito en serie. Sí, la diferencia de potencial en la fuente de energía es igual a la diferencia de potencial en cada resistor. Se debe a que en este caso, cada carga viaja a través de uno de estos resistores. Así que toda la energía que se gana en la fuente de poder se transforma en ese resistor. ¿Es la ley de la conservación de la energía? Exactamente. Ahora están listos para desarrollar una fórmula para calcular la resistencia equivalente. En un circuito en paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Según la ley de Ohm, podemos sustituir la corriente por voltaje dividido entre resistencia. Lo que nos da que el voltaje total dividido entre la resistencia total sea igual a la suma de los voltajes dividido entre la resistencia de cada resistor. Como vemos, en un circuito en paralelo, todos los voltajes son iguales. Así que en nuestra ecuación podemos mostrarlo simplemente como V. Si dividimos toda la expresión entre el voltaje, obtenemos que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así sucesivamente para todos los resistores en paralelo. Pueden utilizar los datos obtenidos en el laboratorio para calcular la resistencia equivalente de su circuito. Bien, R1 es igual a 15.1 ohms. R2 es igual a 25.1 ohms. Y R3 es 44.6 ohms. Ahora podemos hacer el cálculo. Es decir, el recíproco de 15.1 ohms más el recíproco de 25.1 ohms más el recíproco de 44.6 ohms. Buen trabajo. Si utilizamos un dígito significativo más, tenemos 0.1285. Así que 1 sobre la resistencia total es igual a 0.1285 sobre ohms. Bien. Ahora con su calculadora, simplemente obtengan el recíproco de este valor para obtener la resistencia equivalente total. Todas las calculadoras científicas tienen la tecla de recíproco, que puede estar marcada como 1 sobre X o X a la menos 1. Listo. La resistencia total es de 7.78 ohms. Bien hecho. ¿El valor que obtuvieron se parece al valor que calcularon mediante la ley de Ohm? 8.1 ohms. Es bastante cercano. Bien. Esto les debe confirmar sus resultados. El 3.5% de error entre los valores esperados y los obtenidos se debe a la resistencia en los plomos y a errores de medición. Es interesante que utilizamos los mismos resistores en paralelo y en serie, pero obtuvimos valores diferentes. Sí. ¿Cuál ofreció una resistencia total mayor? ¿El circuito en paralelo o el circuito en serie? La resistencia en serie fue de 86 ohms y en paralelo de 8.1 ohms. En el circuito en serie la resistencia es 10 veces mayor. El cambio de resistencia tiene un efecto importante en la energía que se disipa en cada circuito. ¿Qué circuito disipa más energía? Hagamos el cálculo para poder determinarlo. Energía es corriente multiplicada por el voltaje, así que podemos empezar con el circuito en serie. Sustituimos la corriente 0.0579 amperes para la corriente y el voltaje 5.0 voltios. Que nos da una energía de 0.29 watts. Y en el caso del circuito en paralelo, sustituimos la corriente 0.62 amperes.
Y el voltaje era el mismo, 5.0 voltios. Obtenemos 3.1 watts. Entonces, el circuito en paralelo que tiene los mismos resistores y que trabaja con el mismo voltaje que el circuito en serie, convierte la energía eléctrica a mayor velocidad. Muy bien hecho. Este tranvía utiliza una conexión en serie entre los motores y los resistores cuando está a su velocidad más baja. A su velocidad más alta, los resistores externos no forman parte del circuito y los motores y sus resistencias internas están conectados en paralelo. ¿Qué tenemos aquí? Resumimos las reglas para los circuitos en serie y en paralelo. Buen razonamiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambas ecuaciones de corriente? En el circuito en serie, la corriente es la misma en todas las partes del circuito. En el circuito en paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Correcto. ¿Y qué pueden decirme de la diferencia de potencial? Es lo opuesto. La diferencia de potencial total en el circuito en serie es igual a la suma de las diferencias de potencial en todos los resistores. Mientras que en el circuito en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en cada resistor. Sí, ya lo demostramos. ¿Qué me pueden decir de la resistencia? En los circuitos en serie, la resistencia total es una suma. Y en los circuitos en paralelo, 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de cada resistencia. Excelente trabajo. Explicaron bien las reglas. Este tranvía histórico funciona en un ramal cerrado y no es seguro conducirlo a su máxima velocidad. Ahora supongamos que vamos a conectar dos focos en una habitación. ¿Qué circuito utilizarían? Este circuito solo tiene una trayectoria para la corriente. Es un circuito en serie. Y este tiene 2 resistores, 2 focos y 2 trayectos diferentes, así que es un circuito paralelo. Bien, ¿cuál creen que sea mejor para este caso? Fácil. El circuito en serie tiene mayor resistencia y por lo tanto menos corriente. Y el circuito en paralelo atrae más corriente y transforma más energía. Y el circuito en paralelo te permite encender cada foco por separado. Bueno, entonces, ¿cuál escogerían? El circuito en paralelo, porque la luz de los focos será más brillante. Estoy de acuerdo. Entonces, inténtenlo. No se suponía que pasara esto. Tienen la misma brillantez. Nos hiciste trampa. Disminuiste el voltaje en el circuito paralelo. Solo estoy aprovechando todas las variables disponibles. Hicieron un buen trabajo y tienen razón. Si el voltaje es el mismo en cada uno de estos circuitos, el circuito en paralelo emitirá una luz más brillante. El circuito en serie crea un buen ambiente, ¿no lo creen? El funcionamiento del circuito eléctrico depende de la fuente de energía y de su diseño. Los circuitos en serie aumentan la resistencia total y reducen la energía disipada. Los circuitos en paralelo tienen el efecto opuesto, transformando una mayor cantidad de energía en el mismo periodo. Por eso casi todo en este mundo en movimiento está conectado en paralelo. Gracias por acompañarnos.